Eso habla del tiempo requerido para la activación de miocardio en esa zona. Y inicialmente la despolarización ventricular se inicia con la rama izquierda en la parte septal y en la rama derecha en la parte apical del ventrículo derecho. Vemos en color azul oscuro que habitualmente tarda en una primera etapa de 0 a 20 milisegundos. Después, en una segunda etapa, se termina de despolarizar la mayor cantidad de miocardio. Y en la tercera y cuarta etapa lo que se despolariza son las partes basales del ventrículo, tanto derecho como izquierdo. Esta disposición de la despolarización derivada nos lleva a los tres vectores que conocemos, ¿sí? Y esos vectores ubicados en el plano frontal y horizontal nos va a dar el vectograma que habitualmente conocemos. ¿Cómo está irrigado el sistema de conducción? A modo de repaso y hablando a grandes rasgos, la rama derecha y el fascículo anterior de la rama izquierda está irrigada por las ramas septales de la descendente anterior. Después el fascículo posterior de la rama izquierda está también irrigada por rama de la descendente anterior o también en menores casos por la descendente posterior, rama de la coronaria derecha. Y el nódulo auriculoventricular y el tronco del haz de His está irrigada por la descendente posterior, rama de la coronaria derecha. ¿Cómo se clasifican los bloqueos de ramas fasciculares? Tenemos el bloqueo de la rama derecha, el cual puede ser completo o incompleto. Los bloqueos de rama izquierda, que lo dividimos en completo, incompleto, hemibloqueo anterior izquierdo, hemibloqueo posterior izquierdo. Después tenemos los bloqueos bifasciculares y los bloqueos combinados. El primero que vamos a hablar es sobre el bloqueo completo de la rama derecha. Vemos cómo en este gráfico el principal vector afectado es el tercer vector, ¿sí? Lo que pasa en el bloqueo completo de rama derecha, que en este caso el septum inicia la activación de modo normal, como vamos viendo en el primer gráfico, de modo que preserva la onda R en las derivaciones derechas y la onda Q en las derivaciones izquierdas, o sea, derivaciones derechas B1, derivaciones izquierdas B6, ¿sí? Y posteriormente vemos cómo se producen las ondas S en las derivaciones derechas y las ondas R en las derivaciones izquierdas, todo eso a medida que se va activando el ventrículo derecho. Digo, el ventrículo izquierdo. Primero se activa el ventrículo izquierdo y después se activa el ventrículo derecho. Esta activación lenta y tardía del ventrículo derecho por la conducción transeptal que se produce es lo que genera el ensanchamiento del QRS. ¿Sí? Inicialmente lo que se despolariza en la parte superior y finalmente se despolariza la pared libre del ventrículo derecho. Por esto es que se generan las ondas R altas en B1 y B2, ¿sí? Y las ondas S anchas en B5 y B6. ¿Sí? Entonces el ventrículo derecho se contrae de manera asincrónica y tardía en relación al ventrículo izquierdo, cuando habitualmente estos se contraen de manera sincrónica. ¿Sí? Al generarse también zonas más tardías de despolarización, el vector de repolarización también está alterado y por eso es que se produce la inversión de las ondas T a nivel de B1 y B2. Acá vemos el esquema, como se va despolarizando el ventrículo izquierdo inicialmente y posterior va la onda de despolarización hacia el ventrículo derecho y cómo se van figurando. Hay criterios para determinar que sea una rama derecha, inicialmente que el complejo QRS dure mayor a 120 milisegundos, el eje habitualmente está conservado, ¿sí? Los complejos QRS en las derivaciones derechas presentan la morfología RSR', ¿sí? Con una onda R ancha y mellada, la onda S empastada en las derivaciones izquierdas, B5, B6,
D1 y ABL, ¿sí? Y el inicio de la deflexión intrinsecoide también está alargado en B1 y normal en B5 y B6. La deflexión intrinsecoide es el tiempo de activación ventricular, ¿sí? Eso se mide desde el inicio del QRS hasta el cenit, o sea, hasta el pico de la onda R. Ese es el tiempo de activación ventricular o deflexión intrinsecoide. También lo que vemos es otro criterio, la onda R empastada en ABR, ¿sí? Y el complejo QRS trifásico en B6. La onda T negativa en B1 y B2, como dijimos, que era secundario del trastorno de repolarización. Habitualmente también el bloqueo de rama derecha tiene diferentes causas. Una de las causas es la causa isquémica, o sea que puede estar asociado a un infarto, ¿sí? Habitualmente se presenta entre 3 y 29% de los casos y se suele asociar también a un hemibloqueo anterior izquierdo. Cuando se presenta un bloqueo de rama derecha en contexto de un infarto, debemos sospechar que está comprometida el tercio proximal de la descendente anterior y que presenta un daño miocárdico severo y que esto predispone al desarrollo de bloqueos AB completo e insuficiencia cardíaca grave. Tiene alta tasa de mortalidad porque es una lesión en la DA proximal ostial. Lo que vemos acá es en el bloqueo de rama derecha, cuando está asociado a un infarto, que en B1 y B2 se puede observar el complejo QR, donde vemos que la onda R está empastada, pero además se ve el supradesnivel en B1 y B3. Esto pensando en un infarto infraseptal. Y el infradesnivel en D1 y D2, y ABF y B5 y B6. ¿Qué patologías están asociadas al bloqueo de rama derecha? El TEP, la cardiopatía hipertensiva, como siempre la enfermedad coronaria, miocarditis, la miocardiopatía chagásica, el crecimiento ventricular derecho, anomalías congénitas. Las anomalías congénitas, vemos la comunicación interauricular tipo ostium secundum y ostium primum y posterior a las cirugías cardíacas. Con el diagnóstico diferencial el cual tenemos que hacer es con la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, el cual tiene las ondas epsilon, el síndrome de Brugada, que presenta el patrón de silla montar en B1, y un infarto de miocardio en cara posterior o ventrículo derecho. Después tenemos teníamos el bloqueo completo de rama derecha y el bloqueo incompleto de rama derecha. Tienen el mismo patrón, lo único que se diferencia es que presentan menor duración del complejo QRS. Después tenemos los bloqueos de rama derecha frecuencia dependiente, que varias patologías lo producen, entre ellas el EPOC, el tromboembolismo y la insuficiencia cardíaca derecha de cualquier patología. Lo que pasa es que cuando cuando se alcanza una determinada frecuencia cardíaca, llamada frecuencia cardíaca crítica, se produce una aberrancia en la rama derecha y se produce el bloqueo. Siempre a partir de determinada frecuencia, habitualmente, bueno, los hallazgos a nivel del electrocardiograma son los mismos que en una rama derecha. Y esto puede deberse a estimulación durante la fase 3 del potencial de acción, a estimulación de la fibra de Purkinje durante la fase 4 del potencial de acción, a que haya conducción retrógrada oculta, modificaciones del tono simpático y alteraciones metabólicas. Ahora entramos en los bloqueos de la rama izquierda. Empezamos con el bloqueo completo de rama izquierda. Aquí la activación septal normal inicial es de izquierda a derecha, pero luego el estímulo avanza por las hemirramas, habitualmente por el fascículo anterior, que activa el músculo papilar anterior, el fascículo posterior, que activa el músculo papilar posterior. ¿Sí? En el bloqueo de rama izquierda, la activación del septum ventricular se produce de forma inversa a lo normal. Es decir, que la rama que va de derecha a izquierda, como se ve en el gráfico, por lo que el primer vector se dirige de adelante y ligeramente hacia la derecha. Y esto explica la pérdida del primer vector, el septal.
por eso es que se produce la onda Q en D1, ABL, B5 y B6, y la presencia de la onda R en las derivaciones izquierdas. ¿Sí? Como inicialmente se produce la activación del ventrículo derecho y posteriormente la activación del ventrículo izquierdo, otra vez hay prolongación. Por eso se produce que el complejo QRS presente es más ancho que habitualmente que el complejo que el bloqueo de rama derecha. Y a nivel de las derivaciones izquierdas, lo que se evidencia es que presenta las ondas R empastadas en B5 y B6, debido, bueno, a que la transmisión del impulso se genera por el ventrículo izquierdo, se hace por vía transeptal. ¿Sí? Así también como pasa en el bloqueo completo de rama derecha, en el bloqueo completo de rama izquierda, también hay trastornos en la repolarización, por eso se produce el infradesnivel del ST y la inversión de la polaridad de las ondas T en las derivaciones izquierdas, no en las derechas. Los criterios electrocardiográficos: complejo QRS mayor a 120 milisegundos, otra vez el eje habitualmente normal. Cuando hay desviación del eje, habitualmente es porque está asociado a un daño estructural severo o está asociado a crecimiento ventricular izquierdo. Los complejos QRS están mellados y empastados en la zona media, de D1, BL y B6. El tiempo de activación ventricular o de flexión intrinsecoide es mayor en B6, mayor a 80 milisegundos. La onda S es profunda y empastada en su porción ascendente en B1 y B2. Onda R embrionaria o complejo QS en B1 y B2. Ausencia de ondas Q en D1, B5 y B6. Y el infradesnivel, como dijimos, en los trastornos de la repolarización en las derivaciones izquierdas. Lo que tiene el bloqueo de rama izquierda es que no es que solamente hay un vector afectado, sino están todos los vectores afectados, a diferencia del rama derecha, que solamente era el vector 3. Acá vemos el gráfico, el electrocardiograma, un bloqueo completo de rama izquierda con el eje normal, con la ausencia de las ondas Q y el QRS mellado en las derivaciones izquierdas, y la R embrionaria en B1 y B3. En quienes se produce el rama izquierda aparece habitualmente, es poco frecuente, el 0,4 de los hombres mayores a 50 años y en el 6,7 mayor a los 80 años. Y su hallazgo en pacientes que no presenten cardiopatía no está relacionado con algún tipo de pronóstico. ¿Sí? Las patologías asociadas, la primera siempre enfermedad coronaria, las miocardiopatías dilatadas de cualquier causa, que son las que producen las disincronías, cardiomiopatía hipertensiva, valvulopatías crónicas, la miocardiopatía hipertrófica también. El bloqueo de rama izquierda puede dividirse en troncular y parietal. Eso depende a qué nivel del sistema, o sea, de las de His se produzca el bloqueo. ¿Sí? Si es troncular, o sea, a nivel del tronco, antes de la división de las ramas, tiene un QRS más estrecho, de 120 a 140 milisegundos, y si es parietal se produce a nivel de las fibras de Purkinje, es más difuso y tiene un QRS más ancho. Después tenemos el bloqueo incompleto de rama izquierda, que a diferencia, tiene las mismas características del bloqueo completo de los hallazgos electrocardiográficos, pero lo que dicen los diferentes autores, que no se debe precisamente a un bloqueo, sino a un enlentecimiento en la conducción. También, así como tenemos el bloqueo de rama derecha frecuencia dependiente, tenemos el rama izquierda frecuencia dependiente, ¿sí? Que es a una frecuencia cardíaca crítica se bloquea la rama. Esto es secundario a los periodos de refractariedad que aparecen en cada rama y por cambios de voltaje. Entramos a los bloqueos fasciculares de la rama izquierda. Tenemos el hemibloqueo anterior izquierdo y el hemibloqueo posterior izquierdo, ¿sí?
En el hemibloqueo anterior izquierdo está la rama que se bloquea, es la anterior izquierda. Este fascículo, el anterior izquierdo, es altamente vulnerable al daño porque es delgado y largo, como vemos ahí en el gráfico, y habitualmente va por el tracto de salida del ventrículo izquierdo. La diferencia que tiene con el posterior es que solamente está irrigado por la descendente anterior y rara vez por la descendente posterior. ¿Sí? Lo que vemos a nivel del electrocardiograma es que el eje está totalmente desviado hacia la izquierda, entre menos 45 y menos 90 grados. El complejo QRS está levemente ensanchado. El complejo RS se presenta complejo RS en las derivaciones inferiores, ¿sí? Y presenta onda S más profunda en D3 que D2. Eso es característico del complejo QR en D1 y ABL. Bien. Bueno, como dije, esto se presenta porque es altamente vulnerable al daño porque es delgado y largo. Después tenemos el hemibloqueo posterior izquierdo. Este tiene más relevancia clínica. Es un haz más grueso. En este es un haz corto y grueso, presenta, a diferencia del otro, doble irrigación, tanto de la descendente anterior como de la descendente posterior, y este va por el tracto de entrada del ventrículo derecho. Habitualmente, cuando está dañado, está asociado a otros trastornos de la conducción, ¿sí? Lo que se ve, los criterios electrocardiográficos que presenta el hemibloqueo posterior izquierdo, principalmente es el eje desviado hacia la derecha, ¿sí? Entre más 90 y más 180. El complejo QRS no se encuentra ensanchado, sí tiene un QRS menor a 10 milisegundos. Y la onda R es mayor en D3 que en D2. Esto sucede porque inicialmente el vector que inicia la despolarización es el vector 1, o sea que va para arriba y para la izquierda, y luego toma por la fibra de Purkinje, va hacia abajo en dirección al vector 2. Por eso se produce la desviación del eje hacia la derecha. Bueno, como dije, es corto y grueso y tiene doble irrigación. Después tenemos los bloqueos bifasciculares, que es cuando hay un bloqueo completo de rama derecha y se asocia a uno de los bloqueos, tanto puede ser como el anterior izquierdo como el posterior izquierdo. Acá le traje para hacer comparativo ambos. En el bloqueo completo de rama derecha asociado a un hemibloqueo anterior izquierdo, vemos siempre la imagen del bloqueo completo de rama derecha, o sea, con lo característico en B1 del complejo RSR', ¿sí? En el anterior izquierdo vemos que el eje está desviado hacia la izquierda, en cambio cuando está asociado a un bloqueo posterior izquierdo, el eje está desviado hacia la derecha, ¿sí? Lo que vemos característico en el posterior izquierdo es el patrón S1QT en las derivaciones periféricas. En cambio, en el anterior izquierdo, lo que vemos son los complejos RS en D2, D3 y ABF en la cara inferior y los complejos QR en D1 y ABL. ¿Cuál es la importancia clínica de cada bloqueo? Es más frecuente esta asociación del bloqueo completo de rama derecha y el hemibloqueo anterior izquierdo, es la más frecuente, y esto se sucede porque, la cara posterior del ventrículo izquierdo es la primera en activarse y desde esta se activa el resto del miocardio. Entonces, por eso el vector se dirige hacia abajo y hacia la derecha. Como dije, es el más frecuente, y la importancia es que, la progresión a un bloqueo AB de tercer grado es del 2 al 6% por año y habitualmente se presenta en mayores de 70 años. En cambio, el bloqueo completo de rama derecha asociado al hemibloqueo posterior izquierdo es
poco frecuente, pero presenta mayor gravedad clínica porque tiene mayor progresión a un bloqueo AB de tercer grado. Y cuando se sucede tanto este patrón en contexto de un infarto de miocardio, la mortalidad intrahospitalaria aumenta potencialmente. Bien, bueno, y la indicación, ambos, bloqueo bifascicular que sea sintomático e indicación de marcapasos o la progresión a bloqueo AB de tercer grado. Bien.